Hoy llegamos al final de esta serie del Apocalipsis. ¿Cuántos ya leyeron el Apocalipsis? Hasta esta fecha ya todos los que se propusieron leer el Apocalipsis ya debieron de haber terminado. Levanten la mano de ese en color para que vean que sí es posible leer el Apocalipsis. Por lo menos hay más de 10, 15. Bueno, son los que aceptaron el reto y lo cumplieron. El tema de hoy se llama Cielo Nuevo y Nueva Tierra, y está basado en el capítulo 21, versículo 1, que dice, hablando Juan, dice: vi un cielo nuevo y una nueva tierra, y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Es decir, cuando él tuvo la visión, el primer cielo y la primera tierra habían pasado y el mar no existía más. Es una cosa interesante. En una oportunidad que fui a comprar unos libros a una librería cristiana, me dice el señor que me estaba atendiendo: mire, hermano, me dijo, usted estudia teología, da clases de teología. Sí, le digo, y le conté. Entonces salió de su mostrador y me llevó, pero me llamó la atención que me llevó afuera a la sala de ventas y me dice: mire, fíjese que aquí han venido algunos teólogos, me dijo, algunos estudiantes de teología que dicen que el infierno no existe. ¿Y usted qué piensa? Me dijo, ¿usted qué cree? Pues la Biblia lo dice. Usted, le dije, fíjese que ahí está en la Biblia. Y luego me sacó todavía más y me dice: ¿y dónde está? Entonces yo le dije, bueno, le dije, el infierno viene la palabra latina del lugar más bajo, entonces está abajo, usted, le dije. Y entonces, antes que me volviera a sacar y antes de que me volviera a preguntar dónde es abajo, de una vez le dije: mire, ahora, ¿dónde es abajo si no sé usted? Pues es la misma cuestión con el cielo, porque antiguamente se creía que la parte superior la habitaban los dioses, que la parte de en medio, llamada tierra, era la habitación de los seres humanos o de los seres vivos, y la parte de abajo era el lugar de los muertos, el lugar de los demonios, depende de la cultura. Pero en este caso, las visiones que Juan tiene acerca de la nueva ciudad, o inclusive del nuevo cielo como morada de Dios, entendida como morada de Dios, y la tierra entendida como morada de los creyentes, porque acá el Apocalipsis lo que presenta es un cielo como morada de los creyentes, donde no moran los incrédulos, sino únicamente los creyentes. Nos presenta en una visión que no es física. Nos presenta, por ejemplo, una ciudad suspendida en los cielos, donde se miran los cimientos, y los cimientos son perlas preciosas. A ver, los ingenieros, los arquitectos que me digan cómo se puede construir suspendido en el aire. Pero Juan lo vio suspendido en el aire. Una ciudad cuyo origen es de los cielos. Y Juan dice: yo vi a la nueva Jerusalén descender de los cielos. Es decir, está describiendo que esa morada de los creyentes es celestial, proviene de Dios. Pero ¿dónde está? No lo describe. El problema lo quiso resolver, o al menos con una pregunta, la samaritana. Usted se recuerda que el Señor Jesús tiene un diálogo con la samaritana en el capítulo 4 del Evangelio de Juan. Y entonces, ya una vez entrada en confianza, la mujer le dice: mira, tú que eres maestro de la ley, ¿me podrías tú explicar? Porque según ustedes, cuando Dios restaure las cosas, la morada de Dios con su pueblo va a ser ahí en Sión. Eso es lo que dicen ustedes los judíos. Pero a nosotros los samaritanos, nuestros papás, nos han enseñado que eso va a ser aquí en este monte sagrado llamado Gerizim. Dime tú dónde va a ser. Resuélveme esa duda. Porque los judíos y los samaritanos
debatían sobre dónde iba a ser esa morada de Dios. Pero usted lo puede leer, el Señor le dice, mira, no es ni aquí y no es ni allí, o no es ni allá, no es ni en Jericín, no es ni en Sión, es que es en espíritu y en verdad. Y efectivamente, lo que nos muestra la Biblia es una realidad, no una realidad espacial, porque nosotros como seres humanos estamos acostumbrados, porque nos movemos en espacio y de tiempo, identificar un lugar así espacial. Pero simple y sencillamente, la Biblia lo que describe es una realidad. Moraremos junto a Dios. ¿Dónde mora Dios? Pues la costumbre es señalar hacia arriba, ¿verdad? Es la descripción desde la antigüedad para decir, ahí es la morada de Dios. Pero la Biblia inclusive dice que Dios mora en nosotros, que Dios mora con nosotros. Pero acá en el Apocalipsis se describe nosotros, su pueblo, morando con Dios, o más bien, como describe el Apocalipsis, es Dios quien mora con su pueblo. ¿En dónde? No lo dice la Biblia, pero una cosa sí lo afirma: estaremos con Dios. Eso es lo más importante, porque ¿dónde es el cielo y dónde es el infierno? Son dos realidades que no se pueden decir, es abajo o es arriba. Estamos acostumbrados por la cosmovisión antigua de describir arriba para el cielo y el infierno para abajo. Pero Dios es omnipresente. Eso es lo que creemos, eso es lo que decimos. Es decir, Dios está en todos lados. Entonces, ¿dónde mora Dios? Pues bueno, es una pregunta filosófica difícil de contestar, pero una cosa sí es seguro: Dios morará con nosotros, o más bien nosotros moraremos con Dios. Eso es lo importante. Entonces hay una cosa que dice: vi un cielo nuevo. Y cuando está hablando de un cielo nuevo, no es una nueva realidad donde Dios habita, porque Dios siempre la ha habitado, pero está refiriéndose a ese segundo cielo que los judíos identificaban como la creación, que en la noche se puede ver mejor las estrellas, ahí donde está el sol, donde está la luna, donde están los planetas, donde están las galaxias. Y lo que está diciendo es: yo vi una nueva creación estelar y vi una nueva morada para los hombres, por supuesto para los creyentes. Y la razón dice, porque el primer cielo, es decir, la primera creación, esto que conocemos, que a duras penas los científicos dicen conocemos una millonésima de lo que es las galaxias, a duras penas conocemos las galaxias nuestra, y el universo está hecho de galaxias, de galaxias, de galaxias. Pues bueno, Dios lo hace nuevo y una tierra nueva, porque algunos dicen es que cuando Dios restaure todo al final de los tiempos moraremos en la tierra, pero la Biblia dice que Dios hace nueva nuestra morada, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Y una afirmación interesante: y el mar no existía más. Hablamos que el simbolismo del mar significa esas convulsiones sociales, económicas, políticas y todo lo que produce la actividad humana. Es inestable. Lo que está diciendo acá: ya no hay más inestabilidad, ya no hay más caos, ya no hay más conflictos, ya no hay más zozobra producida por la actividad humana, ya no hay más. Hay varias promesas. La primera promesa es que la iglesia será huésped del cielo. Dice Apocalipsis 21, versículo 2 y versículos siguientes, pero particularmente los versículos 9 al 27. Y nos vamos al capítulo 22 del 1 al 5, y lo quiero resumir de esta manera. Juan dice: y vi que descendía del cielo de Dios. Es decir, para los judíos era el tercer cielo. Es decir, no es ese cielo de estrellas, es de la misma presencia de Dios. Vi que descendía del cielo de Dios la ciudad santa. Y la versión textual pone 2 puntos para enfatizar: esta es la ciudad santa.
No es una ciudad física, pero miren quién es. Una nueva Jerusalén. Hasta ahí nuestra mente podrá situarse a una ciudad física. Y sin embargo dice una nueva Jerusalén dispuesta como una esposa ataviada para su esposo. En el contexto lo que está hablando es, y está en el contexto, ¿verdad?, que a su esposa se le ha concedido vestirse de lino fino, limpio y resplandeciente, que son las obras justas de ellos. Lo que está describiendo acá es: Juan vio descender a la iglesia. Porque recordaremos desde el segundo sermón, hablamos de que en el cielo nadie duerme. En el cielo hay iglesia. Dijimos en más de una oportunidad que usted y yo somos la Jerusalén de Dios. Inclusive Dios nos ha constituido, o Dios nos podrá constituir en una columna en su templo si es que vencemos. Juan lo que vio es esa nueva Jerusalén. Esa nueva Jerusalén compuesta de todo pueblo, tribu, lengua y nación que ha confesado y ha creído su nombre. Esa es la primera promesa. La iglesia es huésped de los cielos. Los cielos como morada de Dios. La segunda promesa es que Dios morará con la iglesia. Porque siempre, por ejemplo, el pueblo de Israel estaba acostumbrado de que Dios, por ejemplo, tenía una morada en su templo, aunque entendía que Dios moraba en los cielos. Siempre está la cuestión espacial como condición del ser humano de entender que Dios de alguna manera habita en algún lugar. Los antiguos mayas, por ejemplo, creían que los dioses habitaban en los cerros. Así hay culturas antiguas que le tenían a Dios o a los dioses lugares específicos. Decían, es el lugar donde Dios mora. Pero el Apocalipsis capítulo 21 versículo 3 dice: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y morará con ellos. Y miren el énfasis: y Dios mismo estará con ellos. El Apocalipsis nos presenta muchas visiones acerca del Antiguo Testamento. Es la visión de cuando el pueblo habitó junto a Dios en el desierto. Recordarán ustedes que durante 38 años, mientras ellos estuvieron peregrinando por el desierto, cuando acampaban, el tabernáculo de Moisés estaba al centro, y 3 tribus acampaban al norte, 3 tribus al sur, 3 tribus al este, 3 tribus al oeste, y Dios en medio. El pueblo de Israel aprendió que mientras ellos estuvieron en el desierto, Dios estuvo con ellos. Y por eso Juan en el capítulo 1 hace alusión a que Dios mismo tabernaculizó, es el verbo que utiliza la versión textual, es decir, Dios moró con nosotros. Pero el énfasis que hace aquí Juan, o en la visión de Juan, en este pasaje del Apocalipsis, es el mismo, solamente que es una condición eterna, es una condición que ya no cambiará, será para siempre. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y morará con ellos. No en una forma simbólica, no en una forma temporal, es que será para siempre. Dios morará con ellos y Dios mismo estará con ellos. Es interesante porque inclusive da las medidas de la ciudad. Yo me puse una vez a hacer equivalencias acerca de los codos, las medidas antiguas que hace referencia al Antiguo Testamento, porque son las mismas medidas que Dios le reveló al profeta Ezequiel. Y le dijo: mira, mide la ciudad. Estaba hablando sobre una profecía de restauración de Jerusalén después de haber sido arrasada por Babilonia. Y luego lo traducí o lo convertí a kilómetros, que es, digamos, una medida de referencia que nosotros entendemos. Y la ciudad mide
20 kilómetros por 2.20 kilómetros, es decir, un poco más de 4 kilómetros cuadrados. Y dije, bueno, ¿cómo hacemos la referencia para situarnos en espacio? Averigüé que Jocotenango mide un poquito más de 25 kilómetros cuadrados. Bueno, entonces haga usted de cuenta que es la sexta parte. Para tener una referencia, 3 veces el casco colonial de Antigua. Ahora, cuando me puse a averiguar cuántos habitantes por kilómetros cuadrados pueden habitar en ese espacio, es decir, 4 kilómetros cuadrados, bueno, si Jocotenango no pasa, si no estoy mal, de algo así como, se me fue ahorita, no sé si 80,000. Entonces digo, bueno, ahí no caben muchos. Pero hay una cosa interesante, que la ciudad tiene 4 kilómetros cuadrados por 2 kilómetros, por 2.2 kilómetros de alto. Espacialmente, yo diría, bueno, ¿cuántos edificios se pueden construir para que todos ahí habitemos? Pero dice también que en medio Dios habita. Obviamente es simbólico. No cabríamos todos los que hemos creído en el Señor. ¿Dónde tendríamos nuestro apartamento y dónde Dios habita? Es simbólico. Es un perfecto cubo. El cubo era un símbolo y en las antiguas creencias de muchas religiones, pero particularmente el lugar santísimo tenía las medidas perfectas de un cubo. Este es un cubo perfecto de la ciudad de Dios, donde moraremos todos, y Dios estará ahí en medio. Ahora, hay un detalle importante, porque cuando se estudia el Apocalipsis, siempre se tiene una expectativa, por ejemplo, acerca de cosas que van a suceder, y una de las cosas que algunos esperan es la reconstrucción del tabernáculo, la reconstrucción del templo, como una señal de que las cosas últimas se van a cumplir. Pero Juan vio la maqueta, por decirlo de alguna manera, fue suspendido y le dijo, mira, ahí está la ciudad. Es como que a nosotros nos llevaran a algún mirador como el Cerro de la Cruz, donde llevamos a algunos amigos y les decimos, mira, esa es la ciudad. Y le empezamos a decir, allá, aquí donde se miran aquellos arcos, es el Palacio de los Capitanes, ahí aquel arco en amarillo, ese es el famoso ícono del arco de Santa Catarina, etc. Pero Juan se queda viendo y como buen judío que esperaba realmente un templo, Juan le dice, no vi en ella santuario. Y le pregunta al ángel, desconcertado, mira, todo está perfecto, todo está muy bien y Dios va a morar con nosotros, pero hay un detalle. Es como que si de repente nos pasaran a la ciudad o nosotros subimos a la ciudad con nuestros amigos y le queremos enseñar de repente el Palacio de los Capitanes, pero no está. O la catedral, o cualquier otro edificio que nosotros les podemos decir, mira, allá estuvimos y no está. No está, no hay templo. A ver, explícame tú, ángel, ¿por qué no hay templo? Y la razón es esta que le da, porque el Señor, Dios Todopoderoso y el Cordero es el santuario de ella. Entonces yo pregunto, ¿cuál es el afán? Que todo el mundo anda expectante, ¿por qué se reconstruye el templo para de nuevo hacer los sacrificios? Cada vez que me dicen, mire, van a empezar a reconstruir el templo, digo, qué tristeza. Yo espero morar junto a Dios, yo espero morar con Dios. Juan lo dice, no hay necesidad de templo, Dios habitará con nosotros, así como Israel habitó con Dios en el desierto. Pero Israel habitó con esa generación que, por cierto, no entró a la tierra prometida, 38 años, pero Dios promete habitar con nosotros por toda una eternidad. Habitaremos con Dios
en esa ciudad celeste por toda una eternidad. ¿No le parece emocionante? Algunos sí, otros no, todavía están pensando, ¿será que dónde va a estar mi apartamento? No importa dónde, lo importante es que habitaremos con Dios. Él es el santuario de la ciudad, no hay necesidad. Es más, habla de que ahí no hay necesidad de luz. Dios mismo es la luz. Es otra realidad. Esa es la segunda promesa. La primera dijimos, la iglesia es huésped. La segunda promesa es que Dios morará con la iglesia. La tercera promesa, la muerte, el dolor y el sufrimiento se acabarán. Dice Apocalipsis 21, versículo 5, hablando acerca de Dios: y enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no existirá la muerte, ni habrá ya llanto, ni clamor, ni dolor. A algunos no les gusta estudiar el Apocalipsis porque dicen, no, es que mira, ese estudio del Apocalipsis, cuando uno estudia el Apocalipsis es una visión escapista, porque nos presenta la necesidad de ya no sufrir y tenemos responsabilidad aquí en la tierra. Y le digo, yo estoy totalmente de acuerdo, pero esa es la promesa de Dios. Y vimos también en estos estudios que la iglesia está para cumplir el propósito divino hasta el último día. Dios no nos va a llevar para no sufrir, Dios no nos va a raptar para no sufrir, eso lo dijimos. Nosotros hemos sido llamados para profetizar, al igual que Juan, sobre muchos pueblos, lenguas y tribus y naciones. Profetiza hasta el fin. Pero al final de los tiempos, la promesa de Dios, la tercera promesa de Dios es que, número uno, la muerte ya no existirá más. Muerte, bíblica y teológicamente, es estar separado de Dios. Y si la primera promesa y la segunda promesa nos hablan que moraremos junto a Dios, que seremos huéspedes ahí en esa ciudad de Dios, y Dios es nuestro santuario, ahí vecino nuestro, la muerte habrá terminado definitivamente, y ni habrá ya llanto, es decir, ya no hay sufrimiento. ¿Por qué? Porque el sufrimiento es fruto precisamente de los problemas, claro, el pecado, y luego toda esa convulsión que produce los sistemas. Hablamos en la última, en la quinta, previa a esta, acerca de que los sistemas colapsarán por sí solos, simple y sencillamente porque Dios así lo dispuso. Inclusive harán guerra contra el Cordero, dice, pero este les vencerá. Ya no hay más mar, ya no hay más problemas, no habrá ya llanto, ni clamor, ni dolor. Cuarta promesa: se acaba la maldición de estar lejos de su presencia. Usted recordará que los primeros seres humanos, a los primeros seres humanos les fue prohibido cuando fueron echados del paraíso, porque habían comido del fruto del bien y el mal. Dios puso guardias y se cercioró de que jamás tuvieran acceso al árbol de la vida. Pero en la tercera promesa, Dios nos ha prometido que ya la muerte ya no existe más, pero se acaba la maldición de estar lejos de su presencia, y dice, y ya no habrá más maldición. Son que el trono de Dios y del Cordero estará en ella, o porque el trono de Dios y el Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. El Señor Dios les resplandecerá, reinarán por los siglos de los siglos.
La maldición que nos fue impuesta a través del pecado de los primeros seres humanos se acabó. Algunos se ponen a pensar lo precioso que pudo haber sido el Edén. Y dice, qué hermoso haber sido esto. Pues esta es una ciudad restaurada mucho mejor que el Edén, en donde ya no hay más maldición. Eso que nos había sido prohibido, porque a nuestros padres primero les dijeron: ciertamente el día que ustedes desobedezcan morirán, y murieron. Y a partir de Adán todos morimos, es decir, todos tenemos esa sentencia de estar privados de la presencia de Dios. La cuarta promesa dice que eso se terminó. Verán su rostro. ¿No le parece fantástico encontrarse frente a frente con Dios? ¿Cómo será eso? Pero Juan dice en la primera epístola que todo aquel que tiene esa esperanza se purifica a sí mismo, porque como Él es santo, también nosotros estamos siendo llamados a vivir en santidad. ¿Cuántos tienen esa consigna? ¿Cuántos tienen ese deseo de verse, de vernos cara a cara con Dios? Esto es maravilloso, esto es emocionante. Y verán su rostro y su nombre, es decir, el nombre de Dios, estará en nuestras frentes. Ya dijimos que el Apocalipsis presenta una serie de contrastes. Nos presentó como aquellos que, por ejemplo, los incrédulos que aceptaron el sello de la bestia, el 666 o el 616, dependiendo de la interpretación oriental o occidental. Pero es un sello de maldición, es un sello de pertenencia a los poderes terrenales. Pero acá, los que moran con Dios tienen el sello de Dios en sus frentes, y Dios les resplandece y reinan por los siglos de los siglos, porque es una de las promesas que Dios hace en los capítulos 2 y 3: al que venciere, le haré que reine conmigo a las naciones con vara de hierro. La quinta promesa, y la última promesa que nosotros podemos ver en el Apocalipsis, y quizás es la que debe de estar más presente en nuestras mentes. El Señor simple y sencillamente dice: he aquí, vengo pronto. Nuestro Señor viene pronto. Ya dijimos, algunos, como en el caso de la epístola de Pedro, dice que tienen la promesa del Señor de venir y la tienen por tardanza. ¿Cuántos años han pasado? Pero ya hicimos la reflexión que nuestra vida no es para siempre acá. Tarde o temprano nos presentaremos delante del Señor, y ese será nuestro encuentro con Él. Ese será nuestro he aquí, vengo pronto. Pero también está la promesa al final de los tiempos: he aquí, yo vengo pronto. ¿Cuántos estamos preparados para encontrarnos con nuestro Dios? Si Él dice: vengo pronto, no es una advertencia, aunque por supuesto que hay pasajes en la Escritura que se presenta como una advertencia. He aquí que viene, inclusive en el mismo Apocalipsis remarca lo de los evangelios: he aquí que el Señor viene como ladrón en la noche. Por lo tanto, debemos de ser diligentes esperando su venida. Pero más que una advertencia, es una promesa: he aquí, yo vengo pronto. Yo vengo pronto. A algunos les parece que es algo simbólico, ¿verdad? Porque el Señor no es que venga, pero el Apocalipsis dice: aquí, yo vengo pronto. El Apocalipsis termina en el último capítulo, el versículo 6,
Dice Juan, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. ¿Se recuerdan ustedes lo que hablamos en la primera sesión? Cuando el Señor Jesús se presenta con Juan y le dice, he aquí, yo soy el que da testimonio de estas cosas. Es decir, yo soy la garantía del cumplimiento de todas ellas. Bueno, al final, en el último capítulo, dice, estas palabras son fieles y verdaderas. El Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel. Es decir, ese ángel que guió a Juan, revelándole todo esto, para mostrar a sus siervos lo que debe de suceder. ¿Cuándo dice? En breve. En breve. Quiero pedirle a Randall, por favor, que venga por acá. En breve. No es a saber cuándo, es que es en breve. ¿Cuál es el temor? De que vengan todas estas cosas que han sido profetizadas en el Apocalipsis. No hay ningún temor, ya vimos. Él es el que garantiza el éxito. Él es el que salió venciendo y para vencer. Pero a partir de la quinta promesa, Él nos recuerda, en primer lugar, lo que está escrito en el Apocalipsis son palabras fieles y verdaderas. El Señor, el Dios que da revelación, que ha dado revelación a sus profetas, ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos. ¿Cuáles siervos? Nosotros. Así fuimos presentados desde el capítulo 1, el Apocalipsis. Esta profecía es para los siervos, los profetas, nosotros. Porque esto debe de suceder en breve. ¿Le emocionan las promesas del Señor? Le emocionan las promesas, estas 5 promesas finales del Apocalipsis. El Apocalipsis está lleno de promesas, las hemos visto a lo largo de estas 6 sesiones, de estos 6 sermones. Pero estas 5 promesas, a ver, la primera promesa, la iglesia es huésped del cielo, o será huésped del cielo, ya es huésped del cielo. La segunda promesa, Dios morará con la iglesia. ¿Por qué? Porque Él es su tabernáculo. La tercera promesa, la muerte, el dolor y el sufrimiento se acabarán. Ya no hay más mar. La cuarta promesa, se acaba la maldición de estar lejos de su presencia. Veremos su rostro. Es decir, la promesa que el Señor nos ha hecho a nosotros a través de los discípulos: he aquí, yo me voy a preparar lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y la quinta promesa, más importante: he aquí que vengo pronto. Es decir, estas cosas sucederán en breve, sucederán pronto. Yo quiero invitar a que todo aquel que crea las promesas de Dios, ahí donde está, no se ponga en pie, incline su rostro si usted quiere, o si usted quiere por reverencia, póngase en pie y dele gracias a Dios por sus promesas. Dele gracias a Dios por su revelación, porque es para usted su siervo, para usted su sierva. No hay más, pero lo es todo, porque el Apocalipsis se escribió para ustedes y para mí, para tener confianza, para tener fe, para tener gozo, para tener esperanza, para afrontar el presente y el futuro, confiado en las promesas de Dios. He aquí, vengo pronto. Oremos. Nuestro Dios, te alabamos y te bendecimos en esta mañana. Te damos gracias por la revelación de tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú garantizas, Señor,
que todo lo tienes controlado, que tú eres el vencedor, que tú serás el vencedor. Porque también, Señor, nos has mostrado a una iglesia triunfante, a una iglesia que si le es necesario morir a causa del testimonio tuyo, lo hará. Pero la muerte, Señor, no es ningún obstáculo para ser vencedor. He aquí que tú venciste a la muerte. He aquí que tú moriste, pero ahora vives. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por la revelación del Apocalipsis, porque nos muestra, Señor, el presente y el futuro. Gracias porque moraremos junto a ti. Gracias porque tú has quitado la maldición, Señor, de estar lejos de tu presencia. Gracias, Señor, porque de nuevo nos haces cercanos y estaremos cercanos, Señor, viéndote cara a cara. Ayúdanos, nuestro Dios, a cumplir con lo encargado por ti. Ayúdanos, Dios Todopoderoso, a vivir expectantes y vivir en santidad. Gracias, nuestro Dios Todopoderoso. Te alabamos y te bendecimos en el nombre que es sobre todo nombre, el Verbo de Dios, el vencedor, el santo y verdadero, el testigo fiel, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a quien honramos en esta mañana y hoy y siempre por los siglos de los siglos. Amén. ¿Por qué no un fuerte aplauso al Señor? ¿Por qué no se pone en pie y le damos gloria a nuestro Dios? Te damos gracias, Señor. Te bendecimos, Señor. Te bendecimos, Dios Todopoderoso.